En un mundo donde las voces externas parecen más ruidosas que nuestros propios pensamientos, donde la mirada ajena puede desestabilizar la calma interna y una simple crítica se convierte en una herida, es indispensable aprender a cuidar la mente y proteger el alma. Vivimos rodeados de estímulos que buscan nuestra atención, de personas que muchas veces descargan en otros lo que no saben resolver en sí mismas, y de situaciones que ponen a prueba nuestra serenidad. Pero la verdadera fortaleza no está en controlar lo que sucede afuera, sino en aprender a gobernar el universo que habita dentro de uno. Cuando una persona logra dominar su mundo interno, el entorno deja de tener poder sobre ella. Eso no significa volverse fría ni indiferente, sino alcanzar un equilibrio tan sólido que nada externo pueda moverlo con facilidad. Porque la paz no depende de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de permanecer centrada, aun cuando todo a tu alrededor se agite. Una mente en calma es como un faro en medio de la tormenta. No evita las olas, pero ilumina el camino. Hoy quiero hablarte de 8 claves psicológicas que tienen el poder de fortalecer ese centro, de blindarte emocionalmente sin perder tu sensibilidad, de enseñarte a reaccionar con conciencia y no desde el impulso. Y el primer paso, quizás el más transformador de todos, tiene que ver con la forma en que interpretas lo que te ocurre. No son los hechos los que hieren, sino el significado que les damos. Cada experiencia lleva en sí una interpretación, y esa interpretación es la que determina el tipo de emoción que sentirás. Cuando alguien no te saluda, por ejemplo, el hecho es simple: no hubo saludo. Pero si tu mente traduce ese gesto como desprecio o rechazo, aparece la tristeza o la rabia. En cambio, si eliges pensar que la otra persona estaba distraída, ocupada o simplemente no te vio, la emoción cambia por completo. El hecho sigue siendo el mismo, pero tu mundo interno se transforma. Esa capacidad de elegir qué interpretación adoptar es un acto de libertad emocional. No se trata de justificar lo injustificable, ni de engañarte para evitar el dolor, sino de entrenar tu mente para mirar con más amplitud. Detrás de cada experiencia dolorosa puede haber una enseñanza, una oportunidad o una advertencia. Cuando decides observar con otros ojos, cambias la carga emocional de lo que vives. Una ruptura puede convertirse en el comienzo de una versión más fuerte de ti. Una pérdida puede abrirte un camino que antes no veías. Un rechazo puede ser una forma de protección. La mayoría de las personas se queda atrapada en el papel de víctima, repitiendo mentalmente lo que le hicieron, lo que perdió, lo que no merecía. Y aunque esas cosas duelan, permanecer ahí solo prolonga el sufrimiento. La verdadera libertad aparece cuando logras decir: esto pasó, pero elijo cómo vivirlo, qué aprendizaje me deja y qué parte de mí puede crecer gracias a esto. Al cambiar la interpretación, modificas la emoción. Al cambiar la emoción, cambias tu energía. Y cuando tu energía cambia, cambia tu realidad. Cada vez que enfrentes una situación difícil, hazte una pregunta esencial: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Desde qué mirada puedo ver lo ocurrido sin convertirme en rehén del dolor? Hay hechos que no se pueden borrar, pero sí se pueden resignificar. Ese es el poder de la interpretación. Transformar heridas en sabiduría. Convertir lo que parecía un final en una puerta hacia algo nuevo. Y entender que lo que vives no te define, sino lo que haces con eso. Cuando aprendes a observar tus emociones con distancia y sin juicio, descubres que el poder nunca estuvo en los demás, sino en tu capacidad de elegir qué historia contarás sobre lo que te sucede. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede cambiar el curso entero de tu vida interior. Hay momentos en que el cuerpo habla antes que las palabras. La ansiedad acelera el pulso, la rabia endurece los músculos, el miedo encoge el pecho. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera notamos cómo respiramos cuando algo nos perturba. El aire se vuelve corto, superficial, como si el cuerpo se preparara para una amenaza invisible.
Y sin embargo, en esa respiración entrecortada se esconde una clave profunda. La forma en que respirás refleja la forma en que vives. La mente y el cuerpo mantienen una conversación constante, aunque rara vez la escuchamos. Lo que piensas influye en cómo respiras, pero también cómo respiras modifica lo que piensas. Por eso, cuando la mente se agita, el cuerpo reacciona con tensión. Y cuando logras calmar tu respiración, el pensamiento se serena. Controlar la respiración no es un acto fisiológico, es una herramienta psicológica. Es una forma de recordarle al cuerpo que estás a salvo, de enviarle un mensaje de seguridad cuando todo dentro de ti grita peligro. Piensa en esto. El aire entra y sale sin que tengas que pedirlo. Es el único proceso vital que puedes dejar fluir o dirigir conscientemente. Cuando eliges hacerlo consciente, algo cambia. El cuerpo empieza a relajarse, el corazón baja su ritmo y la mente deja de correr. Por eso, antes de reaccionar, antes de responder, antes de dejar que la emoción te arrastre, haz una pausa. Respira profundamente, sin prisa, con atención. Esa simple acción puede ser la diferencia entre la calma y el descontrol. Una respiración lenta y profunda tiene el poder de desactivar el sistema de alarma del cerebro. Cuando inhalas despacio, tu cuerpo interpreta que el peligro ha pasado. Es como si dijeras internamente, puedo estar tranquila. Ese mensaje llega al sistema nervioso y cambia toda la química del momento. El oxígeno se distribuye mejor, los músculos se relajan y el pensamiento se aclara. La mente necesita aire tanto como los pulmones, pero pocas veces se lo damos. Hay un ejercicio sencillo que puede transformar tu estado en cuestión de minutos. Inhala contando hasta 4, retén el aire durante 4 segundos y exhala también en 4. Mientras lo haces, imagina que cada respiración barre el ruido interno, que cada exhalación libera tensión acumulada. Repite varias veces y sentirás cómo la mente empieza a sentarse. No es magia, es biología aplicada con conciencia. Cuando aprendes a observar tu respiración, te das cuenta de que no hay emoción que no pueda ser regulada. La ira se disuelve si la acompañas con una exhalación larga. La tristeza se suaviza cuando el aire entra hasta el abdomen. La ansiedad pierde fuerza cuando enfocas tu atención en el ritmo del respirar. Respirar es volver a casa. Es un ancla que te sostiene en medio del caos. No necesitas técnicas complejas ni lugares silenciosos. Basta con cerrar los ojos y concederte unos segundos de presencia. Respirar profundo es una forma de abrazarte sin palabras. El cuerpo obedece a la respiración y la mente obedece al cuerpo. Si el cuerpo está en calma, el pensamiento encuentra equilibrio. En la vida cotidiana, muchas discusiones, errores y reacciones impulsivas podrían evitarse si tan solo aprendiéramos a detenernos 3 segundos antes de responder. 3 segundos para inhalar, exhalar y observar. Esa pausa es poder puro, porque no hay mayor señal de fortaleza que elegir la serenidad en medio del impulso. Recordarás esto cada vez que sientas el corazón desbocado o la mente dispersa. La respiración es tu refugio más accesible. No depende de nadie, no cuesta nada y siempre está contigo. Allí, en ese movimiento invisible de aire, habita tu centro. Cada inhalación es una oportunidad para volver a ti y cada exhalación un acto de liberación. No todo lo que sucede merece tu atención. A veces, sin darnos cuenta, entregamos nuestra energía a situaciones o personas que no la merecen. Respondemos a provocaciones, nos defendemos de críticas sin sentido, intentamos justificar cada gesto o palabra ante quien no escucha y terminamos agotados, drenados, vacíos. Lo cierto es que gran parte del sufrimiento cotidiano no viene de lo que pasa, sino de lo que decidimos alimentar. Aprender a ser selectivo con lo que afecta a tu paz es uno de los actos más maduros de inteligencia emocional. La indiferencia selectiva no es frialdad ni arrogancia, es claridad. Es comprender
que no todo tiene la misma importancia, que hay batallas que no valen la energía, que cuestan, y que a veces el silencio es la respuesta más contundente. Cuando entiendes esto, dejas de correr detrás de cada conflicto y comienzas a cuidar tu equilibrio como algo sagrado. Muchas personas creen que ignorar es una forma de debilidad, cuando en realidad requiere una fuerza enorme, porque se necesita valor para no reaccionar, para no caer en la trampa del orgullo o del ego herido. Se necesita madurez para elegir la serenidad cuando el entorno invita al caos. La indiferencia selectiva no es desinterés por la vida, sino una manera consciente de elegir dónde colocar la mirada, el tiempo y el corazón. Pregúntate, ¿cuántas veces has perdido la calma discutiendo con alguien que no busca entenderte sino imponerse? ¿Cuántas noches te has desvelado dándole vueltas a un comentario sin valor? ¿Cuánta energía has invertido intentando cambiar la opinión de alguien que ya decidió no escucharte? Cuando lo ves con distancia, comprendes que has entregado tu paz a situaciones insignificantes. La mente se alivia cuando aprende a decir: esto no me corresponde. No eres responsable de las emociones, frustraciones o heridas ajenas, solo de tus propias reacciones. Y en ese reconocimiento hay una liberación inmensa, porque cuanto más te centras en defenderte, más poder le das a quien te hiere. En cambio, cuando eliges no responder, te quedas con tu fuerza intacta. La indiferencia no se grita, se ejerce en silencio. Es una decisión íntima, no permitir que lo ajeno invada tu centro. Cuando eliges no reaccionar ante la provocación, demuestras dominio interior. No estás negando el conflicto, simplemente estás decidiendo no convertirlo en parte de ti. Lo que no alimentas, muere. Y lo que ignoras, deja de existir en tu mundo interno. Vivimos en una época donde todos opinan, donde cada gesto es observado, juzgado o comentado. Si intentaras responder a todo, te quedarías sin aire. Por eso, la indiferencia selectiva no es solo un acto de defensa emocional, es una forma de higiene mental. Te protege del desgaste, te libera del ruido y te devuelve la claridad para enfocarte en lo que realmente importa. Cuando adoptas esta actitud, algo cambia en tu presencia. Ya no reaccionas con impulso, no entras en la dinámica del conflicto y tu silencio se vuelve el reflejo de una seguridad que no necesita demostrar nada. Esa es la verdadera elegancia emocional, responder desde la calma, no desde la herida. La próxima vez que sientas la tentación de justificarte o de aclarar algo que no necesita explicación, recuerda esto: el silencio no es sumisión, es maestría. Hay un tipo de poder que no se grita, se irradia, y quien lo comprende deja de desgastarse por lo que no vale su energía. Ninguna voz te acompaña tanto como la que habita dentro de tu cabeza. Es esa conversación silenciosa que nunca se detiene, la que comenta lo que haces, juzga lo que piensas y define, sin que te des cuenta, el modo en que te percibes. Muchas personas temen al ruido externo, pero el ruido más peligroso es el que proviene del interior, porque esa voz, si no la observas, puede convertirse en un verdugo que te repite que no puedes, que no mereces o que siempre fallarás. Y si la crees, terminás viviendo bajo una sentencia que tú misma has dictado. La mente tiene una tendencia natural a repetirse, a consolidar los pensamientos que más repite. Por eso, cada frase que te dice se convierte en una semilla. Lo que siembras en tu diálogo interno, más temprano que tarde, florece en tu realidad. Si cada día te dices que no eres suficiente, tu mente buscará pruebas de que eso es cierto. Si te repites que eres capaz, empezará a construir los caminos para demostrarlo. El inconsciente obedece a la palabra. Y por eso, cuidar el modo en que te hablas es una forma de cuidar tu destino. No se trata de pensar en positivo de manera ingenua, sino de tratarte con el mismo respeto con el que hablarías a alguien que amas. Puedes ser firme contigo misma, reconocer tus errores y aún así hacerlo con compasión. El amor propio no es una indulgencia,
Es un acto de honestidad emocional. Hablarte con dureza no te hace más fuerte, solo más temerosa. En cambio, hablarte con verdad y ternura te convierte en aliada de ti misma. Cuando transformas tu diálogo interno, no desaparecen los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. En lugar de decir, no puedo, comienzas a pensar, voy a intentarlo. En vez de repetir, todo me sale mal, puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer distinto? Ese cambio parece pequeño, pero marca una distancia enorme entre la impotencia y la posibilidad. La mente no distingue entre realidad e imaginación, solo entre lo que repites y lo que callas. Por eso, cada palabra que pronuncias internamente tiene peso psicológico. Una mujer que se habla con respeto desarrolla una fuerza silenciosa. Ya no busca validación externa, porque su propio pensamiento se convierte en refugio. Ya no se derrumba ante una crítica, porque sabe distinguir entre una opinión ajena y su propia verdad. Y cuando el mundo interno está en equilibrio, las voces externas pierden poder. Observa tus pensamientos por un día. Nota cuántas veces te reprochás, cuántas te comparas, cuántas te dices cosas que nunca dirías a otro. Esa observación es el primer paso para tomar el control. Cada vez que detectes una frase dañina, detente y cámbiala por una afirmación que te devuelva poder. Mereces, puedes, vales. No son palabras vacías, son recordatorios de tu valor esencial. Entrenar la mente no es reprimirla, es educarla. Enseñarle a hablarte de una manera que te fortalezca, y cuando lo logras, cambia tu energía, cambia tu presencia, cambia la manera en que te relacionas con el mundo, porque nadie puede derribar a quien se sostiene con su propia voz. El diálogo interno es el eco de tu identidad. Siembra palabras de confianza y crecerán frutos de calma. Siembra palabras de miedo y recogerás inseguridad. La elección es tuya. La mente será tu aliada o tu enemiga, según las palabras con que la alimentes. Una de las mayores formas de libertad emocional surge cuando dejas de interpretar el comportamiento ajeno como un reflejo de tu valor. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que cada gesto, cada silencio, cada crítica tiene algo que ver con ellas, y cargan culpas que no les pertenecen. Pero el modo en que los demás actúan dice más sobre su historia que sobre la tuya. Lo que un ser humano proyecta hacia afuera es el resultado de lo que lleva dentro, de sus heridas no resueltas, de su nivel de conciencia y de sus propias batallas invisibles. Cuando alguien te juzga, te critica o te hiere, no está describiéndote, está hablando de sí mismo. Su reacción es un espejo roto que distorsiona la imagen de quien observa. Y si no tienes claridad interna, podés llegar a creer en ese reflejo deformado. Por eso, comprender este principio cambia por completo la forma de relacionarte con el mundo. No todo lo que viene de los demás debe ser asumido como verdad. Hay personas que no ven lo que eres, sino lo que su dolor les permite percibir. Cada vez que tomas como personal una actitud ajena, entregas poder, porque dejas que el estado emocional del otro defina el tuyo, y cuando lo haces, tu bienestar se vuelve dependiente de algo que no puedes controlar. El desafío está en soltar esa necesidad de interpretar todo desde el ego. No todo lo que te dicen merece una respuesta, ni todo lo que hacen tiene que ver contigo. A veces lo que alguien descarga es frustración acumulada, rabia que no sabe canalizar o miedo que no se atreve a mirar. Esto no significa desentenderte del mundo ni justificar lo que es injusto. Significa filtrar con sabiduría. Si una crítica tiene algo que enseñarte, escúchala y crece con ella. Pero si proviene del resentimiento o de la envidia, suéltala sin darle espacio en tu mente. Cada opinión ajena puede ser un veneno o un espejo. Tú decides cuál aceptar. Hay personas que atacan para no sentirse pequeñas, que juzgan para evitar mirarse, que critican para esconder su propio vacío. Entender eso te da compasión, pero también te otorga límites.
Puedes mirar con empatía sin absorber el peso ajeno. Puedes reconocer el dolor del otro sin convertirlo en tu carga. Y esa capacidad es un signo de madurez emocional. Observar sin reaccionar. Comprender sin cargarte. Amar sin perderte. Recuerda esto: quien te critica revela su mente. Quien te envidia muestra su vacío. Quien te ataca exhibe su dolor. Pero nada de eso tiene poder para definirte si no se lo entregas. Tu valor no depende del reconocimiento ajeno, porque está enraizado en lo que eres, no en lo que otros perciben. Cuando lo entiendes, recuperas una libertad profunda, la de no tomarte nada como algo personal. La próxima vez que alguien intente rebajarte, observa sin ira. Piensa: esto no habla de mí, habla de quien lo dice. Al hacerlo, desactivas la herida antes de que se instale. Porque lo que te afecta no es el acto, sino la interpretación que eliges darle. Y cuando eliges soltar, te liberas. Nada externo puede alterar tu paz si no le concedes acceso a tu interior. Esa es la verdadera independencia emocional. Entender que las proyecciones de los demás solo te hieren cuando las tomas como tuyas. Una de las expresiones más profundas del amor propio es aprender a poner límites. Y sin embargo, muchas personas confunden los límites con el egoísmo. Creen que decir no es sinónimo de frialdad o de falta de empatía. Pero en realidad, establecer límites es una manera de cuidar tu energía, de proteger tu salud emocional y de mantener relaciones más auténticas. Cuando no sabes hasta dónde permitir, el mundo se convierte en un lugar donde otros deciden por ti. Y cuando cedes constantemente, terminas agotada, resentida y desconectada de ti misma. Poner límites no es cerrar el corazón, es decidir a quién le abres la puerta. Hay personas que llegan a tu vida para sumar, pero también existen aquellas que consciente o inconscientemente drenan tu paz. Algunas manipulan, otras critican y otras simplemente descargan sus frustraciones sin medir el daño que causan. Si no defines un espacio claro entre lo que permites y lo que no, acabarás cargando responsabilidades que no te corresponden. Decir no es una afirmación de identidad, es decirte sí a ti misma. Es reconocer que tu bienestar no puede sacrificarse para sostener la comodidad ajena. No necesitas justificar tus límites ni adornarlos con explicaciones. Un límite claro no busca herir, busca proteger. Y la protección no es dureza, es conciencia. Hay diferentes formas de poner límites. A veces una palabra directa, otras un silencio que marca distancia. Puede ser un cambio de tema, una conversación sincera o incluso el simple acto de alejarte de lo que ya no vibra contigo. No todos merecen acceso a tus pensamientos, a tu tiempo o a tu energía. Lo que compartes con el mundo debería ser una elección, no una obligación. Cuando redefinís tus límites, comienzas a notar un cambio natural en tu entorno. La gente que no te respeta se aleja y la que te valora de verdad permanece. Tus vínculos se vuelven más honestos, tus espacios más tranquilos y tu energía más limpia. Es como si al ordenar tus fronteras internas, la vida también se acomodara alrededor de tu nueva claridad. Establecer límites no significa dejar de amar, sino amar de manera más consciente. Porque el amor que no se equilibra con respeto se convierte en dependencia, y la generosidad que no se regula con límites termina en agotamiento. Aprender a decir basta no es perder sensibilidad, es madurar emocionalmente. Es comprender que tu paz interior tiene un precio y que nadie más que tú puede custodiarla. Imagina los límites como puertas selectivas. Se abren para lo que te nutre y se cierran para lo que te desgasta. No son muros que aíslan, sino filtros que preservan lo esencial. Poner un límite no te hace dura, te hace consciente de tu valor. Y una persona consciente de su valor no permite que nadie decida por ella cuánto merece. Cada vez que definas un nuevo límite, estarás dando un paso más hacia tu libertad emocional. No hay
crecimiento sin distancia, ni paz sin claridad. Recuerda, lo que permites se convierte en lo que enseñas. Y cuando enseñas a los demás cómo deben tratarte, también te enseñas a ti misma quién eres. La vida no deja de ponernos a prueba. Por más que te prepares, siempre habrá situaciones que desafíen tu equilibrio. Una pérdida inesperada, una palabra hiriente, un cambio abrupto. No se trata de evitar las tormentas, sino de fortalecer tus raíces para que cuando lleguen no te arranquen del suelo. El mundo exterior es impredecible, pero el interior puede convertirse en tu refugio más estable si aprendes a nutrirlo. Tu mundo interno es como una raíz invisible que sostiene todo lo que eres. Si está débil, cualquier viento te sacude. Si está firme, nada logra quebrarte. Y esa fortaleza no surge de la noche a la mañana. Se construye con hábitos que alimentan tu mente y tu espíritu. Fortalecer tu mundo interior es un acto cotidiano. Se hace en silencio, en soledad, en los momentos en que decides escucharte en lugar de distraerte. Dedicar tiempo a ti misma no es un lujo, es una necesidad emocional. Cuando meditas, cuando escribes lo que sientes, cuando oras o simplemente respiras en calma, estás regando tu jardín interno. Esos gestos pequeños, aparentemente simples, son los que te conectan con tu centro. Son la forma más pura de recordarte que no dependes del ruido externo para sentirte completa. La mayoría de las personas busca seguridad en lo que puede perder: el trabajo, la pareja, el dinero, la aprobación. Y cuando algo de eso se tambalea, también lo hace su paz. Pero la verdadera estabilidad nace de adentro. Cuando tu raíz es profunda, la crítica duele menos, la soledad no asusta, y los cambios dejan de ser amenaza para convertirse en oportunidad. Porque sabes que lo esencial no te lo puede quitar nadie. Piensa en tu interior como un espacio sagrado que necesita cuidado. Si lo descuidas, crecerán malas hierbas, pensamientos negativos, miedos, inseguridades. Pero si lo nutres cada día con silencio, gratitud y presencia, florecerán la calma, la claridad y la confianza. La fortaleza interior no se mide por cuánto resistes, sino por la serenidad con la que atraviesas lo inevitable. Dedica tiempo a lo que te eleva, una caminata sin prisas, un libro que te inspire, un rato sin pantallas. Hay una sabiduría que solo se revela en la quietud. En ese espacio interno, sin ruido, sin exigencias, aparece tu verdadera voz. Es la voz que no necesita aprobación ni aplausos, la que te recuerda que ya eres suficiente. Cuando refuerzas tu mundo interior, recuperás poder. Ya no mendigas amor porque reconoces el que habita en ti. Ya no buscas validación porque confías en tu intuición. Y cuando esa confianza se consolida, la vida externa deja de gobernarte. Las tormentas pueden llegar, pero tú ya no te pierdes en ellas, porque aprendiste que la paz no es algo que se busca, es algo que se construye dentro, día a día, con actos pequeños y constantes. Cada respiración consciente, cada palabra amable, cada decisión que tomas desde la calma, fortalece tu raíz. Y cuando esa raíz es sólida, ni el dolor ni la pérdida logran arrancarte del centro. Porque la serenidad profunda no se compra ni se imita, se cultiva. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano es la necesidad de control. Ese impulso de querer que todo suceda como esperamos, que las personas actúen como imaginamos, que la vida se acomode a nuestros deseos. Y, sin embargo, cuanto más intentamos controlar, más nos frustramos, porque lo que está fuera de nosotros no nos pertenece. Insistir en dominar lo externo es pelear contra una corriente que nunca se detiene. Muchas veces el control no nace de la ambición, sino del miedo. Miedo a ser herida, miedo a perder, miedo a que algo se desmorone. Y desde ese miedo intentamos ajustar, corregir, ordenar lo que está fuera de alcance. Pero la paradoja es que cuanto más apretamos el puño, más se nos escapa entre los dedos. Soltar el control no es rendirse, es confiar, es aceptar que no puedes predecir cada resultado,
pero sí puedes elegir cómo responder ante lo que llega. Vivimos con la ilusión de que si todo sale como planeamos, entonces podremos estar en paz. Y así, la paz se convierte en una meta lejana, dependiente de circunstancias que no siempre se alinean. Pero la paz no llega cuando controlas todo. Llega cuando entiendes que no necesitas hacerlo. Hay una calma inmensa en aceptar lo que es, en permitir que la vida fluya sin resistencia. Piensa en cuántas veces sufriste esperando que alguien cambiara, que te entendiera o que actuara de otra manera. Cuántas veces te desgastaste tratando de agradar, de sostener vínculos que ya pedían distancia, de convencer a quien no quería escuchar. Todo eso es control disfrazado de amor o de preocupación. Pero detrás del control se esconde el miedo a perder lo que nunca fue tuyo. La libertad comienza cuando dejas de intentar que todo encaje, cuando aprendes a distinguir entre lo que puedes influir y lo que simplemente debes aceptar. No puedes modificar las decisiones de otros, ni las circunstancias que la vida impone, pero puedes decidir con qué actitud las enfrentas. Esa elección es tu verdadero poder. Soltar no es abandono, es confianza activa. Es hacer tu parte con responsabilidad y luego dejar que la vida siga su curso. Es entender que hay fuerzas que no manejás, pero que siempre trabajan a favor de tu crecimiento. Aunque no lo veas de inmediato, cuando te atreves a soltar, algo dentro de ti se aligera. Desaparece la ansiedad, se disuelve la tensión y aparece una sensación de descanso que viene de saber que no todo depende de ti. Cada vez que eliges soltar el control, recuperas un fragmento de tu libertad interior. Ya no necesitas cambiar a nadie para sentirte bien. Ya no buscas que el mundo se acomode a tus expectativas. Encuentras calma en la aceptación y descubres que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en fluir. Recuerda, lo que otros hacen habla de ellos, pero cómo respondes habla de ti. Tu serenidad no depende de lo que ocurre, sino de la lectura que haces de cada experiencia. Deja de luchar con lo incontrolable y empieza a cuidar lo que sí está en tus manos. Tus pensamientos, tus límites, tus reacciones, haz tu parte y luego suelta. Confía en que lo que es para ti sabrá encontrarte y lo que no se irá sin necesidad de forzarlo. La paz no es el resultado de tener todo bajo control, sino la consecuencia de comprender que no lo necesitas.